¿Cómo están? En cuanto a la casa hogar, si gusta apoyarnos con atún, cereales, mayonesa, eso es de mucha bendición para la casa hogar. Las pastas también, entonces es lo que ahorita les puedo comunicar. También me dijeron que mantequilla, pero eso es ya como que el día de... Entonces los otros que le comento, eso sí se pueden ir trayendo pues desde este fin de semana. Y bueno, le damos gracias y la Casa Hogar también les agradece por este apoyo que sabe que ya vamos para los 10 años que los estamos apoyando. Entonces, mire, pasa el tiempo bien rápido, pero gracias a Dios. Y bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra. Y terminamos de ver al apóstol Pedro y ahora vamos a ver a otros discípulos. Seguimos hablando en esta serie titulada Vasijas en manos del alfarero, y nuestro mensaje de hoy es trabajando con dos hombres explosivos. Vimos a un hombre impulsivo, arrojado, y cómo el Señor lo moldeó y cómo al final terminó siendo irreconocible. Pues aquí vamos a encontrar a dos jóvenes con un carácter distinto. Mire, a veces tenemos una idea de los discípulos pues como santos, y nos acordamos de las ilustraciones, ¿no?, en las que les ponen una aureola y con una cara de piedad y paz y tranquilidad, pero nada de eso había en ellos al principio. Al principio vimos a Pedro, ¿no?, un hombre que no se controla, que dice lo que le viene a la cabeza, que se arroja a veces a hacer cosas bien imprudentes. Hoy vamos a hablar de dos hombres iracundos y con otro detalle. Ahorita vamos a ver el otro detalle que ellos tenían. Vamos a empezar a hablar hoy sobre Jacobo y Juan. Ellos eran hermanos. Y al igual que Pedro, ellos eran originarios de la región del Mar de Galilea, viviendo probablemente en Capernaum. Bueno, no ellos probablemente, sino ellos vivían en Capernaum. Su padre era Zebedeo, que era socio de Jonás, el padre de Pedro y de Andrés. Y al igual que Pedro y Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores y discípulos de Juan el Bautista inicialmente. Después estuvieron en la pesca milagrosa junto con Pedro y con Andrés. Y ahí también lo dejan todo para seguir a Jesús, igual que Pedro. Pero su historia y su carácter es completamente distinto al de Pedro y al de Andrés. De los dos hermanos, de Juan y Jacobo, del que más tenemos información es de Juan. Y con él tenemos una imagen muy impregnada, porque en su evangelio nosotros podemos ver que es un hombre amoroso. Es una de las cosas que vamos a ver en su carácter, pero aquí presten atención. Si usted lee sus 3 cartas, también va a encontrar que en su carácter hay mucho amor. Y también vamos a encontrar en él algo muy particular, algo bien importante en Juan. Él fue el hombre escogido por Dios para tener la revelación del final de los tiempos. Se la dio a él. Pero lo que no tomamos a veces en cuenta, y por eso nos vamos ahí con la finta, como se dice aquí en México, es que esta es la etapa final de la vida y del ministerio de Juan. Aquí Juan ya es
de una edad bastante avanzada y su ministerio también está bastante avanzado. Su evangelio es el último en escribirse. Sus 3 cartas son de las últimas en escribirse. Y el Apocalipsis, él lo recibe como el último libro de las Escrituras, por ahí del 95 después de Cristo. Él tenía por lo menos 95 años en ese momento y por lo menos 85 cuando escribe el Evangelio. Era un hombre maduro, de una edad bastante avanzada, era un abuelito amoroso, pero vamos a ver cómo era de joven, porque nada de eso era de joven. Y eso es importante en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente vemos el trabajo casi completado del Señor, pero a veces se nos pasa ver el arduo trabajo que el Señor realizó con ellos dos. No eran jóvenes, pero no eran jóvenes sencillos. Su carácter no era fácil. Y vamos a encontrar que de la mayoría de sus discípulos tenían un carácter complicado. Tomás era el escéptico. Después vamos a hablar de Mateo, él tenía sus detalles también. El celote, también vamos a hablar del celote. No eran personas. Mire, Jesús, como dice en la Escritura, no escogió a lo refinado del mundo, agarró proyectos difíciles. Y si lo agarró usted, ¿por qué cree que es? Porque también somos un proyecto difícil, o usted es una persona bien fácil de tratar. No, ni yo, la verdad. Pero el Señor nos agarró porque como a ellos nos está moldeando para hacer su obra. Y Él hace obras maestras, entonces ¿no le emociona al final de su vida ver lo que el Señor hizo con usted y cómo le cambió? Esto es bien emocionante. Y bueno, vamos a empezar a ver el trabajo que el Señor comenzó a realizar. Y bueno, vamos a retomar esto. Ellos son discípulos de Juan el Bautista y están de acuerdo con su mensaje de santidad y arrepentimiento. Esto es importante tener esto en cuenta porque por lo menos ellos 4, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, eran hombres que estaban buscando genuinamente a Dios y tenían presente que la vida religiosa de su nación tenía deficiencias graves, tenía problemas graves y ellos estaban buscando algo diferente. Estaban buscando también al Mesías y sabe que su espera tuvo resultado. Y aquí antes de entrar directamente al tema, sí quisiera mencionar algo que creo que es importante. Nadie sabe ni el día ni la hora en la que va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos empezar a ver algunas cosas que se asemejan al tiempo en el que Él vino. Y no voy a entrar a nada de la profecía directamente, pero si usted ve y estudia con lo que nos dejan ver los evangelios y los textos históricos de este tiempo, en el tiempo en el que el Señor Jesús nació y se desarrolló durante su ministerio, mucha gente estaba esperando la venida del Mesías, pero de una manera equivocada y se lo perdieron. La gran mayoría de los judíos se lo perdieron. El mundo está expectante de algo, no se la cree,
no se la cree, no cree que el Señor Jesús va a regresar, pero tiene eso en su mente, en la mente colectiva, y están esperando algo equivocado muchos, y sabe que muchos se lo van a perder. Va a haber eventos que no se van a poder perder, pero uno de los importantes se lo van a perder y van a tener que pasar por un tiempo terrible y van a ver su regreso de otra manera. El Señor, cuando regrese a establecer el reino aquí en la tierra, no viene como el Cordero de Dios. ¿Cómo lo esperaban en el primer siglo? ¿Cómo va a venir? Como un guerrero. Ahora sí viene como un guerrero a conquistar. Y va a tomar medidas muy drásticas para conquistar. ¿Por qué? Porque el mundo está en rebelión. Pero, ¿por qué quería mencionar esto? Bueno, porque ellos estuvieron esperando al Mesías y vieron al Mesías llegar. Vamos a ver el primer encuentro que Juan tuvo con Jesús, porque él fue el primero de los dos en encontrarse con Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, este es Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, uno de esos dos es Juan, el discípulo de Jesús. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Vea lo que pasa aquí. Juan está allí y su maestro, Juan el Bautista, ve a Jesús. Juan el Bautista tenía una noción de que su ministerio no iba a durar mucho más tiempo y que era necesario seguir al Mesías. Entonces lo ve pasar y le dice a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios. Yo creo que no se la creían bien, pero algo en su corazón les decía: sí es. Entonces se acercan pues un poco a Jesús. Jesús sabe lo que está haciendo, él sigue caminando y deja que lo sigan un rato. Y ya que caminaron un poco, se voltea y les dice: ¿qué pasó? ¿Qué están buscando? ¿Por qué me siguen? Cuando ellos le dicen: Rabí, están reconociendo. Jesús, acuérdense que es un carpintero, era un carpintero. Por la palabra de su maestro, ellos le reconocen como lo que es, como el maestro de maestros. Y le preguntan, cuando le dicen: ¿dónde moras? Le dicen: quisiéramos platicar contigo. Jesús sabe lo que está haciendo. Pues vénganse a mi casa. Y van a su casa. ¿Y qué se quedan ahí todo el rato que pudieron? ¿Por qué? Porque tenían hambre del Mesías. Y lo encontraron, y este es un punto bien importante. Le encontraron y no le dejaron ir. Yo creo que es importante, ahora que estábamos hablando que los tiempos se acercan, que compartamos más, porque hay gente que está buscando así al Mesías y que quiere encontrarle y no le va a dejar ir. Pero es nuestro trabajo ir a hacer esto. Es nuestro trabajo abrir la puerta para que otros conozcan al Señor. Y vamos a
a Lucas capítulo 9, por favor, versículo 51. Porque esto está bonito, que Juan no estaba dispuesto a dejar ir al Señor. Y mire, esa debe de ser nuestra actitud también. Porque hay muchas personas que quieren que abandonemos al Señor, pero no lo abandone, no lo deje. Manténgase fiel, manténgase con el Mesías, con los ojos abiertos, y va a haber cosas que nunca se imaginó. Eso fue lo que ellos hicieron. Siguieron a Jesús 3 años y medio. Unos meses Él los mandó a trabajar, pero por lo menos 3 años estuvieron junto a Jesús. ¿Tenían que hacer? Sí. Dios proveyó para que pudieran estar en el ministerio de Jesús junto a Él. Y vieron cosas impresionantes, especialmente estos 2 hermanos, porque ellos fueron del círculo más cercano de Jesús. El Señor Jesús amaba a todos sus discípulos, pero siempre hay algunos con los que tienes una mejor relación. Y la próxima semana le doy un detalle de Juan y de Jacobo, porque hay algo ahí especial con ellos. Pero pues ellos empiezan a ver al Señor obrar milagros. Y los milagros del Señor Jesús no fueron hasta la fecha. Mi papá estaba hablando sobre lo que fue levantar al paralítico del estanque de Betesda. Ahorita nos es difícil imaginarlo. Me ha tocado ver milagros, sí, pero no como los que realizó el Señor Jesús. Por ejemplo, una vez pues conocimos a un niño un bebé, que tenía un tumor en el cerebro, lo desahuciaron y le dijeron a la mamá: lléveselo a su casa, se va a morir en días, le dijeron. Y oraron por él y sigue vivo. Dios hizo un milagro y fue un milagro grande, pero los del Señor Jesús eran más impactantes porque, o sea, nadie vio qué pasó aquí adentro. Solamente cuando se hace el estudio, pues ya no hay nada. Y obviamente eso es impresionante, pero imagínense lo que es ver a un ciego, que pues supongo que usted ha visto cómo es el iris de los ciegos, y se ve a leguas cuál es su condición. Y de repente escuchar un grito, porque eso hacían: puedo ver, y ver que ya no, que tiene un iris normal, y que le dices cuántos dedos ves y te dice cuántos dedos ves. O sea, eso es un milagro impactante. Lo de un cojo o un paralítico es la misma situación, porque eran personas que habían estado postradas toda su vida. Yo me fracturé un tobillo hace 2 años, estuve acostado 1 mes, tuve que aprender a caminar otra vez, porque al cuerpo se le olvida, y ellos no ocuparon rehabilitación. Yo estuve varios meses en rehabilitación, ellos se pararon y a brincar. O sea, eran milagros impresionantes los que realizó el Señor Jesús. Los leprosos, los endemoniados, ellos vieron todo esto. ¿Por qué? Porque decidieron quedarse con Jesús, decidieron no alejarse de Jesús. ¿Quiere ver cosas así? El Señor puede hacer cosas así hoy. No se aleje,
Manténgase pegado al Señor y va a empezar a ver su obra. Pero bueno, vamos a aterrizar, porque habíamos platicado que no eran hombres perfectos. Y al igual que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron sus eventos correctivos, no tantos como Pedro. Pedro tenía un carácter complicadón, ellos también, pero eso de ser arrojado y de no reflexionar mucho lo que uno hace, pues trae como consecuencia que también hay más que corregir. Vamos a ver qué hicieron Juan y Jacobo para que vea. Lucas capítulo 9, versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí es claro por qué el Señor le apodó a ellos Boanerges, que significa los hijos del trueno. No vinieron, vamos a contextualizar y a imaginarnos la escena. Los mensajeros fueron ellos dos y fueron a esta aldea samaritana y dijeron: viene Jesús de Nazaret, ¿quién nos podría dar alojamiento? Y nadie quiso, porque pues eran tiempos en los que se solía ir a Jerusalén y algunos dijeron: no, pues viene nada más de paso, ni vamos a aprovechar, que vaya a otro lado. Y regresaron enojados, no regresaron resignados, así caminando cabizbajos, venían enojados, ardiendo en ira. Y aquí Juan lo puso de una manera comprensible, pero seguramente llegaron con el Señor y le dijeron: estos samaritanos no saben aprovechar la oportunidad que tú les estás dando, no te aprecian. ¿Qué tal, Señor, si nos dejas orar para que descienda fuego y los consuma? Y ha de haber sido mucho más intenso, porque eran enojones los dos, eran iracundos, y vea lo que pidieron y lo que hicieron. Es que no es nada más lo que pidieron, es en el lugar en el que ellos se colocaron, porque se pusieron al nivel de Elías. Y en este momento ellos están muy, muy lejos de Elías. Y esto es de llamarnos la atención, porque es la parte final del ministerio del Señor Jesús. Como le digo, no tenemos tantas historias sobre Juan y Jacobo. Podemos ver en el Evangelio de Juan que durante el ministerio de Jesús hubo una competencia ahí entre Juan y Pedro, pero no podemos ver mucho. Pero si esto nos deja ver un poquito de su carácter, ¿cómo cree que eran ahí entre los discípulos? Ellos eran de los que nosotros le llamamos coloquialmente de mecha corta.
me tocas y exploto, como la nitroglicerina, esa nada más la avientas y ¡puf! Ellos igual, nada más los tocas y ¡boom! Entonces, pero ellos ya escucharon el Sermón del Monte. Vieron varias señales importantes, porque ellos fueron de los únicos que vieron la resurrección de la hija de Jairo. El Señor ya ha tratado, pero aquí estamos a unos meses, como medio año más o menos, de que el Señor termine su ministerio. Es decir, ya duraron prácticamente 3 años con el Señor y tienen este tipo de explosiones. Aparte, el Señor ha visto, ellos han visto la misericordia que Jesús ha tenido para con los samaritanos y su respuesta sigue siendo: vea, consúmelos con fuego, Señor. Envía una llamarada para que toda la villa desaparezca y sea consumida por el fuego. Ese es Juan. Y mire, su petición de por sí está mal, pero el ponerse al nivel de Elías, mire, vamos a ver cuál fue la situación de Elías para que entendamos la gravedad de lo desatinada que fue su expresión y su petición. Sí sucedió esto con Elías. Cuando él oró, sí descendió fuego para consumir a sus enemigos. Primera diferencia. Elías fue usado por Dios para corregir al reino del norte, para mostrarle al reino del norte que Jehová, el Dios de Israel, estaba muy por encima de Baal, el Dios que ellos habían adoptado y que le habían construido un templo en Samaria, y también para mostrarle a Israel que Jehová, el Dios de sus padres, estaba por encima del Estado. ¿Por qué mencionamos esto? Usted conoce el caso de los profetas de Baal y ese asunto. Ese no lo vamos a abordar ahorita. Vamos a abordar lo del Estado. Durante el reinado de Acab y de Jezabel, cambió la cultura de gobierno en el reino del norte, porque Jezabel viene de una ciudad-estado en la que el rey es prácticamente un dios y el rey es el Estado y utiliza la fuerza del Estado como quiere y cuando quiere y nadie le dice que no. Eso es lo que Jezabel vivió, eso es lo que Jezabel quiere para el reino del norte. Acab dice: está bien, y lo empiezan a implementar. Muere Acab, pero se levanta su hijo y su hijo comete un error. Elías lo amonesta y cuando le dan la noticia, él dice: tráiganme a Elías, y manda a una guarnición de soldados para llevar a Elías a la presencia del rey. Y aquí es donde el Señor le va a mostrar a Israel que no funcionan las cosas como la casa de Acab quiso. Él está por encima del Estado y sus siervos están por encima del Estado. Y no se van a llevar a uno de sus siervos, a su siervo más importante, con el uso de la violencia, porque es lo que ellos están intentando hacer. Entonces viene la primera guarnición y vienen irrespetuosamente y quieren bajar. Elías está sobre un monte o una colina y quieren que baje por la fuerza y le dice: ¿eres Elías Tisbita? Y dice: si soy Elías Tisbita, que descienda fuego sobre ustedes y los consuma, te consuma a ti con tus 50, porque era un hombre, ¿para qué llevar 50? Tiene una razón de ser. O sea, ahí el rey está buscando mostrar
su fuerza como jefe de Estado. Y le dice, ok, si esto es a lo que tú quieres hacer, aprende la lección. Dios está por encima del Estado y yo soy representante ahorita de Dios aquí en el Reino del Norte. No me puedes hablar así, no me puedes pedir así las cosas. Ellos se quedan ahí, desciende fuego del cielo y los consume. No entendió el mensaje el rey y le avisan, consumió el fuego a tus 51 soldados. ¿Qué hizo? Mandó otros 50 con su capitán y estos también llegan envalentonados y le preguntan, ¿eres Elías Tisbita? Y él les dice, si yo soy Elías Tisbita, profeta del Dios Altísimo, que el fuego te consuma a ti y a tus 50. Otra vez. El rey no entendió, pero el capitán, que seguía así, y llega y le dice, yo sé quién eres, entiendo que Dios está por encima de todo, acompáñanos por las buenas, no nos consuma. Y ahí Elías dice, sí, voy a ir. Eso era lo que el Señor estaba buscando hacer con Elías. Estaba dando una lección al rey y a todo el pueblo, en la que él menciona, yo estoy por encima de todos. La situación de Jacobo y de Juan es otra, es un mundo distinto. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros somos los discípulos de Jesús, nosotros somos de los más cercanos a Jesús. Nosotros le vimos resucitar a la hija de Jairo, nosotros le vimos transfigurado. ¿Cómo se atreven los samaritanos a no recibirnos, que los consuma la ira de Dios y su fuego? Vean la manera en la que pensaban. Eran cosas serias estos dos hermanos. E imagínense que nada más que pensó Jesús cuando escucha eso. Mire, gracias a Dios y gracias a Él es muy paciente. Le aseguro que sí suspiró, por lo menos. No sé si se hizo así, no sé. Me imagino que sí, porque esta respuesta debió de haber sido desesperante para él. Pero no diga, ay, pues sí, a veces nosotros no estamos muy lejos de lo que el Señor, de lo que ellos hicieron. En otros contextos y en otras situaciones, pero le aseguro que seguido hacemos que el Señor diga, ay, hijo. Y ahí dice, vea lo que les dice el Señor. Y bueno, lo va a hacer de manera pública, porque este tipo de cosas el Señor tiende a tratarlas de manera pública. ¿Por qué? Porque se ocupa. Ellos se sentían aquí y el Señor enfrente de los demás les tiene que decir en el versículo, la segunda parte del versículo 55, si no me... Sí. La segunda parte del versículo 55, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Esa no es una palabra sencilla, o sea, enfrente de los demás les está diciendo, no han entendido nada en 3 años. No entienden qué es lo que yo vine a hacer, qué es lo que yo estoy buscando y cuál es su lugar. Y ahí es en donde vemos el Señor Jesús les hubiera podido decir cosas más fuertes. Incluso con Pedro, bueno, con Pedro ahí sí le dio una tunda fuerte cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. Pero fuera de eso, el Señor también obró con bastante paciencia con
con Pedro, y estas son palabras pues suaves, bueno, no suaves, pero para que entendieran, porque ellos vienen con ¿qué? Con un trueno, como los hijos del trueno que eran, dicen que los consuma el fuego, y el Señor que les muestra algo completamente distinto a su reacción. En lugar de decirles es que ustedes no entienden nada, son unos discípulos que no han podido comprender nada de mi mensaje, les dice, no saben como de qué espíritu son, no saben cuál es nuestra misión, y se la repite otra vez. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Les dice, ustedes están pensando lo opuesto a lo que yo enseño. Hay que cambiar. Y bueno, sí era evidente que no entendían bien lo que el Señor quería hacer, ni a lo que Él venía, pero el Señor no los desechó, trabajó con ellos. Y me gusta mucho ese detalle, ¿no? Que a diferencia de ellos trae una palabra que sí es incisiva, pero no es agresiva, no es destructiva como la que ellos tienen, porque desde ahí está trabajando. Mire, es bien importante, por eso Proverbios en muchas ocasiones nos habla sobre cuidar nuestro hablar. Procure mejorar su hablar en todos los sentidos. A mí me gusta mucho la traducción de la Reina Valera. Yo recomiendo la Reina Valera por muchas razones, pero ¿quiere mejorar su habla? Lea la Reina Valera. Su vocabulario va a crecer, su manera de expresarse va a ser mejor, porque la Reina Valera, a diferencia de las demás traducciones, tiene un lenguaje más elevado. Sí es a veces más difícil de comprender, pero nos sirve porque tenemos que cambiar también nuestra manera de hablar. Y ahí vamos a encontrar también expresiones que luego podemos usar para soltarla incisiva pero suavecita. ¿Por qué? Porque eso es la manera en la que el Señor quiere que nosotros nos expresemos. El Señor quiere que crezcamos en todo, también en cómo hablamos. Y aquí nos está dejando ver esto de una manera muy enfática. Jesús, le digo, pudo haber soltado un trueno, no lo hizo, porque nos está dando un ejemplo. Hay otras maneras de corregir, igual de efectivas, pero mejores que cuando sueltas el trueno. El trueno sí corrige, pero no igual, y no de la manera en la que el Señor quiere que suceda. Pero mire, Juan era especial. Acompáñeme a Lucas capítulo 9, versículo 49. Quiero que vea lo que el Señor hizo. Usted tiene la imagen de Juan, del abuelito amoroso. No era así. Ve aquí. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y este es un pasaje importante para ver el carácter de Juan. Juan era medio envidioso y celoso. Les digo que no era nada a lo que nosotros vemos en el final de su ministerio. En un punto, Juan se topó a otro discípulo del Señor
porque era discípulo, porque creía que Jesús era el Mesías. Tan lo creía que cuando veía endemoniados, se acercaba y decía: es que el Mesías está aquí y en su nombre ellos tienen que huir. Mire, no es casualidad que haya habido tantas expulsiones de demonios por parte de Jesús durante su ministerio. Él estaba mandando un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que él estaba mandando? Yo estoy por encima de las tinieblas, de las fuerzas de las tinieblas. Y durante los 400 años del silencio se escribieron algunos libros que distorsionaron. No son libros de la Biblia, son libros pseudógrafos y apócrifos. No vienen de Dios, no es revelación de Dios, que distorsionaron la idea y el mensaje de la Escritura. El diablo puede pelear con Dios. No, dígalo conmigo, no puede. Dios es el ser supremo. Le ha dado algunas libertades y le ha dado permiso de algunas cosas a Satanás, pero no hay una guerra. Nosotros estamos como en una guerra, pero no es que Satanás pueda ponérsele al tú por tú a Dios, o que Dios le tenga miedo a Satanás y a lo que él pueda hacer. Dios es soberano. Él es rey, eso significa que él gobierna. Y cuando el Señor vino a la tierra, expulsa a tantos demonios para que vieran eso, que esa concepción que se había desarrollado en los 400 años de silencio era falsa. Dios domina a las tinieblas. Y es bien interesante ver cómo es esto de las expulsiones que el Señor hizo durante su ministerio. Voy a mencionar nada más una, porque es la más impactante, la del endemoniado gadareno. Él trae una legión, es decir, trae cientos de demonios adentro. ¿Qué hicieron? Cuando vieron a Jesús, se postraron. El Señor no peleó con ellos. Le rogaron, le dijeron: no nos atormentes ahorita, sabemos quién eres. El Señor le dijo: déjanos ir a los cerdos. Les digo: váyanse. ¿Y qué hicieron? Se fueron. No hubo espectáculo, no hubo nada. ¿Qué estaba mostrándonos el Señor ahí? Las tinieblas se someten a nuestro Dios. No pueden. Y bueno, este discípulo está convencido de esto. Y cuando ve la necesidad por algún endemoniado que había por ahí, él dice: en el nombre de Jesús, el Mesías, vete. Y se iban. Y lo ve Juan, dice: ¿cómo que? Y se le acerca y le dice: ¿quién te autorizó para? Vea. O sea, ve un milagro hecho en el nombre de su maestro. Toda la gloria era para su maestro, el Señor Jesús. Y bueno, a una persona que ha sido liberada de estar endemoniada, casi como los fariseos, ¿con qué autoridad? ¿Cómo te atreves? ¿Qué no sabes que nada más nosotros los 12 somos los autorizados por el Señor para hacer esto? No lo hagas más. Ese era Juan. Ve lo que el Señor cambió. A veces somos así, ¿eh? A veces creemos que somos los únicos y que somos los privilegiados y que nadie más puede hacer la obra del Señor. No es cierto. ¿Qué le dijo el Señor ahí? Dice: Juan, no se lo prohíbas. Hizo la obra que yo estoy haciendo, la que yo te mandé a hacer a ti también. Si está haciendo las cosas en mi nombre, está bien, es de los nuestros. No estés peleando con los nuestros. Tristemente, entre la iglesia cristiana hay competencia, y sí la hay, y es
de las cosas más absurdas que hay. ¿Por qué competimos entre nosotros por diferencias que no valen la pena? Obviamente, con aquellos que enseñan cosas falsas, sí es otra situación. Pero a veces me preguntan, me han llegado a preguntar, ¿y en las otras denominaciones también son verdaderos creyentes? Y claro, claro que sí. Si sostienen que solamente a través de Jesús hay salvación y que si le pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos y le reconocemos como Señor, nos salvamos, son nuestros hermanos. Si ellos hicieron eso, son nuestros hermanos. No estamos de acuerdo con algunas cosas que practican algunas denominaciones. No bautizamos niños, como los presbiterianos o como los luteranos, pero si un presbiteriano se arrepintió genuinamente creyendo que Jesús es el único que nos puede perdonar, que su sacrificio es suficiente y creen que la Escritura es nuestra máxima autoridad, es nuestro hermano, lo son. Y de las demás denominaciones es igual, porque Dios los está usando a ellos a su manera. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de la pluralidad dentro de su iglesia. ¿Qué dice? Que su iglesia es ¿qué? Un cuerpo. Mi pulgar de la mano hace cosas muy distintas a mis dedos de los pies. Mi nariz hace cosas muy distintas a mi oído o a mi estómago, pero todos me sirven, todos me ayudan a alcanzar mis metas día a día, a hacer las cosas que ocupo realizar día a día. Entonces, mientras sostengamos los puntos básicos de nuestra fe de manera genuina, somos hermanos. No deberíamos de estarnos peleando, pero a mí me desespera, la verdad. Hay unos hermanos que son bien peleoneros de algunas denominaciones y que prácticamente nos tachan si no seguimos los puntos finos, porque son puntos finos de la doctrina. Si no estamos de acuerdo en esos puntos, es como si no fuéramos creyentes. No, somos un cuerpo y Dios está usando a unos y a otros en su plan. Vamos a dedicarnos a lo que a nosotros nos está mostrando, y si te puedo ayudar en algo, te ayudo. Si no, no te estorbo y no me estorbes. Vamos a caminar en la senda del Señor, porque no somos los mejores. Quien tiene esta actitud de Juan, porque está diciendo, si no soy yo, no es nadie más. Mire, hasta en nuestro grupo se dan cosas bien tristes, porque hay quienes dicen, es que si no es así, estás mal, vas en contra de la organización. No es así. Cada iglesia tiene su propia vida. Si usted ve, nuestra alabanza es muy distinta a las alabanzas de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque la vida de esta iglesia es particular. Dios lo quiere, nos ha hecho sentir que es así. Y así va a ser hasta que el Señor muestre que se tenga que cambiar. ¿Cómo predicamos? Es muy distinto a cómo predica mi papá, cómo predico yo. Porque así somos. El Señor se agrada de la diversidad entre sus siervos. Él nunca pidió uniformidad. Así que Dios quiere usarlo con sus dones. No quiere que nos desviemos. Aquí quiero ser muy enfático. Los puntos de doctrina básica nunca deben de estar en juego. Quienes niegan, por ejemplo, la Trinidad o la salvación únicamente por fe, ahí ya estamos, que aquellos que sostienen
que aparte de la Biblia hay otras cosas, o que ponen a un teólogo al nivel que la Biblia, ahí ya estamos en otra cosa, ¿no? O cuando manipulan la Biblia para abusar de la gente, ahí estamos en otra cosa. Pero mientras no se comprometa el corazón básico de la fe, somos hermanos en Cristo y nos vamos a ver allá en la eternidad. Que no nos llame el Señor la atención diciéndonos, deja de estorbar, deja que quien tiene su trabajo haga su trabajo y tú ponte a hacer tu trabajo. Ese fue Juan. ¿Y qué nos deja ver eso? Que a veces tendemos a ser celosos y egoístas. Juan tuvo eso, fue celoso y fue egoísta y orgulloso también. O sea, esto nos deja ver que había una buena medida de orgullo en el corazón de Juan. Ve cómo era el apóstol del amor. Enojón, celoso, egoísta, orgulloso, pero no se queda ahí la cosa. Le digo que eran especiales. Imagínese al Señor tratando. Es que a veces nos imaginamos, y a veces en las películas y en las series nos dejan ver a todos los discípulos siguiendo ahí a Jesús. Pues sí lo seguían, pero entre ellos se andaban picando. Y sí, ¿cómo? A ver, ha vivido, bueno, casados, empieza a haber fricciones, son dos, ha convivido con 5 personas o 10 personas por un tiempo prolongado por un periodo prolongado de tiempo por días. Mire, la primera vez que yo salí a Alemania me fui con un amigo. Era, pues, es de mis mejores amigos y en la prepa era mi mejor amigo. Y nos fuimos a Alemania un mes y cachito. Duré un año en volverlo a ver, porque pues pasas mucho tiempo y ves cosas que no ves normalmente. Lo quiero muchísimo, ¿no? Pero pues cuando pasas tiempo prolongado con una persona, ya ves otras cosas. Las fricciones son de otro tipo. Imagínense 12 hombres con carácter complicado, casi todos, 3 años hasta este punto. ¿Usted cree que no había fricciones? Así como era Pedro arrojado y Tomás que dudaba de todo, y estos dos que era, mírame y no me toques, porque si me tocas así te va a ir. Era una mezcla interesante, y el Señor Jesús, ¿cómo los trató? Los apacentó como ovejas. No fue fácil su ministerio. O sea, esto nos permite ver la paciencia del Señor, el amor del Señor y su deseo por trabajar en nosotros. Y vamos a ver la última parte, el último detalle de estos dos hermanos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Desde aquí, imagine, el Señor Jesús ya sabía, Él es Dios. Pero yo sí me imagino que se ha de haber puesto así. A ver, ¿qué quieren que...? Porque ellos están llegando a decirle: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Acuérdese que son de sus discípulos más cercanos. Y el Señor ya sabe por dónde va. A ver, ¿qué? Y vean, ellos le dijeron:
concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Le digo que esta era una mezcla peligrosa la que había ahí entre... Pero ahorita llegamos a eso. Ellos le dijeron, al pedirle que cuando él estableciese el reino, dejase que uno se sentase a la derecha y el otro a la izquierda, le estaban diciendo, queremos ser los más importantes en el reino después de ti. Esa fue su petición. O sea, le digo que no diga, ay, qué lejos. A veces estamos bien cerca de eso, ¿no? A veces pedimos cosas así de absurdas, porque esto era una petición absurda, que revelaba que había algo en el carácter que no estaba nada bien. Aquel que se sentaba en este tiempo en una mesa junto al anfitrión a su derecha o a su izquierda, eran las personas a las que él más apreciaba, las personas que eran las más cercanas a él, eran los lugares de honor. Era muy simbólico en ese tiempo donde te sentabas a la mesa. En el caso de un reino era algo similar. Por ejemplo, varios tronos estaban diseñados con un trono principal en el que estaba el rey. A su derecha estaba a veces el hijo primogénito, el heredero al reino, y a la izquierda, al revés, a la izquierda y a la derecha, a la izquierda estaba a veces la reina, a veces se invertía. ¿Por qué? Porque eran las personas más importantes del reino después del rey. Ese era el mensaje que se estaba dando. Entonces ellos quieren estos lugares para sus personas. ¿Y qué hace el Señor? Les dice, no tienen idea de qué piden. Y vean lo que les dice después, porque les dice, podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos les dicen, podemos, le dicen, sí podemos. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Cuando está hablando del vaso que él iba a beber y del bautizo, se refiere a su aflicción y a su muerte. ¿Se acuerda cuál fue su petición? La petición del Señor ante el Padre en Getsemaní. Si puede pasar esta copa de mí. Era una copa de aflicción. Es a lo que está refiriéndose el Señor aquí. Les está diciendo, pueden ser afligidos como yo voy a ser afligidos y bautizado. El bautismo implica sumergir o enterrar algo. Aquí estaba hablando sobre su sepultura. Y les dice, pueden sufrir como yo y morir como yo voy a morir. Y ellos dicen, podemos. Y el Señor les dice, sí, lo van a hacer. Ciertamente van a beber de la misma copa que yo, los van a perseguir y a afligir en la persecución y van a morir. Pero no por eso, es lo que el Señor les está diciendo aquí, no porque sean perseguidos y afligidos por mi nombre y no porque mueran por mi nombre, se les va a dar esta posición.
Eso en otros pasajes paralelos, el Señor les dice, eso lo va a determinar el Padre y nadie más. Y aquí el Señor va a aprovechar para dar un mensaje bien importante en la vida del cristianismo. Vamos al versículo 42. Porque cuando se enteran los otros 10, ¡boom! Dicen, ¿y estos quién se creen que son? Y Pedro dice, pues, si a mí me dijo que yo era una roca viva, ¿y ustedes qué se sienten? Y Judas dijo, yo soy el del dinero, ¿por qué creen que están arriba de mí? Les aseguro que el ambiente entre ellos se puso complicado. El Señor lo permitió, ¿por qué? Porque necesitaba dar este mensaje. Vamos ahí al versículo 42, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el principio más básico del liderazgo cristiano, fue el principio más básico del liderazgo en el Antiguo Testamento. El que quiera ser el siervo principal, valga la redundancia, debe de ser el que más sirve a todo. Esto es contrario a lo que vemos en el sistema del mundo. ¿Cómo son nuestros gobernantes? La gran mayoría se sirven de la gente, no sirven a la gente en el país donde quiera buscarle. Son muy contadas las excepciones a lo largo de la historia de la humanidad en la que ha habido gobernantes que han dicho, quiero servir a mi nación, eso es lo que voy a hacer, a eso me voy a dedicar. La gran mayoría están ahí porque se quieren servir. Y aquí en México tenemos muchísimos ejemplos en el nivel de gobierno que quiera, federal, estatal, municipal, en el que quiera. Me acuerdo muchísimo de un expresidente de aquí que cuando hubo un evento importantísimo de la fuga de un preso de alto calibre, estaba en Francia con todos los secretarios de Estado, excepto 2, con sus familias. O sea, llenaron un avión con una capacidad para más de 200 personas y una vez escuché a un comentarista hablando sobre esto, es que esas son como reminiscencias del feudalismo, o sea, quieren imitar a las cortes feudales en las que el rey iba con toda su familia en primer, segundo y tercer grado para entrar a las fiestas y con todo el lujo. Así son los gobernantes del mundo. Pero ¿cómo debe de ser en la iglesia? El pastor, que es el primer siervo, pues es el primero en servir. El de la alabanza, que es de los primeros siervos. Los diáconos, que son de los primeros siervos. Los ancianos, que son de los primeros siervos. Si no lo sabía, estamos para servirle, no para servirnos de usted. Ese es el principio básico del liderazgo cristiano y del liderazgo que Dios quiere. Si quieres ser de los que están en la primera fila, eso significa que eres de los primeros en estar sirviendo. ¿Cómo fue Moisés? El primer siervo de toda la nación.
y se murió sirviendo. ¿Cómo fue Josué? Se murió sirviendo. Samuel se murió sirviendo. ¿Cómo fueron al final ellos? ¿Aprendieron su lección? Lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Se murieron sirviendo. Estos son mensajes para nosotros, porque le aseguro que cojamos en algunas cosas igual que Juan, y a veces sí llegamos a exaltarnos. Nunca debemos de dejar de ver esto. Somos siervos en una obra específica, a trabajar en la obra específica. Si el Señor le está hablando con esto, deje que el Señor lo moldee, cambie como cambiaron ellos dos, y va a ver en qué se va a convertir, pero déjese tratar por Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque estás tratando con nosotros, no nos estás dejando ver nada más los errores y deficiencias que tenían tus discípulos durante tu ministerio, para ver que eran imperfectos, sino para ver sus mismas fallas en nosotros, porque ciertamente las tenemos. Ayúdanos a ser moldeados, Señor, como ellos fueron moldeados, porque así como los usaste a ellos, nos quieres usar a nosotros, porque nosotros somos los que estamos aquí vivos hoy. El tiempo de ellos ya pasó, ellos ya estuvieron aquí, pero nosotros estamos vivos hoy aquí, el 15 de octubre de 2025 en Morelia. Y como los usaste a ellos, nos quieres usar a nosotros, pero necesitas y quieres tratar estas cosas que hay en nuestra vida, que necesitan modificarse, porque te estorban a tu obra. Y no queremos ser un estorbo en tu obra, Señor, queremos ser instrumentos para que tu obra se siga realizando. Transfórmanos, Señor, tómanos como el alfarero que eres y haz tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Nos vemos aquí el viernes y el domingo. Que vaya en la paz del Señor. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti